Estas se van a dividir anatómicamente en 3 partes. Tenemos las sinapsis axosomáticas, porque como su nombre lo dice, axosomáticas, el axón con el soma de otro cuerpo neuronal, perdón, de otra neurona. Luego tenemos a las sinapsis axodendríticas, ¿por qué? Porque va a haber una comunicación entre el axón y una dendrita de otra neurona. Luego tenemos a las sinapsis axoaxónicas. ¿Por qué? Porque va a haber una comunicación entre un axón y otro axón. Las sinapsis también se dividen funcionalmente en sinapsis química, donde intervienen los neurotransmisores, y en una sinapsis eléctrica, en donde se transmiten los impulsos eléctricos. Un ejemplo de esto es el corazón, las paredes del corazón. Luego tenemos a la médula espinal, que como ya les había mencionado, ¿esta dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el conducto vertebral o en el conducto raquídeo. Esta, en su libro dice que su límite extrínseco superior es el atlas o la cervical 1. ¿Qué significa su límite extrínseco? Significa las estructuras que se encuentran relacionadas. Entonces, en su límite superior se encuentra relacionado con la vértebra cervical 1, o también se la denomina el atlas. ¿Cuál es su límite extrínseco inferior? El inferior va a ser la vértebra cervical 2, o la parte superior del cuerpo de la vértebra, perdón, la vértebra lumbar 2, como también esta se puede encontrar en el disco intervertebral. Los discos intervertebrales se van a encontrar entre las vértebras. Entonces, entre la vértebra lumbar 1 y la lumbar 2 se va a encontrar el disco intervertebral, que también es parte de su límite extrínseco de la médula espinal, de su parte inferior. ¿Qué más observamos? Que la médula espinal es como un cilindro, pero tiene estos ensanchamientos. Son los engrosamientos cervical y lumbosacro, o sacrococcigio. Sí, es sacrococcigio. Ya. Tenemos el engrosamiento cervical, que va a dar, que de esta va a salir el plexo braquial. De este engrosamiento se relaciona con la inervación de los miembros superiores, mientras que el engrosamiento lumbosacro se va a relacionar con lo que son los miembros inferiores. Entonces, la médula espinal, esto puede que entre en su examen. ¿Cuántos segmentos tiene la médula espinal? Tiene 31. ¿Qué son estos segmentos? Tenemos los 8 segmentos cervicales. Los segmentos cervicales se van a encontrar a nivel del cuello. Ya. Se encuentran a nivel del cuello, y estos van a ser 8. Acá los pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 12 torácicas, que es toda esta parte de acá de color azul, que igualmente son 12. Tenemos 5 lumbares, 5 sacras y un coccigio. ¿Qué más? En la parte inferior de la médula espinal encontramos al cono medular. El cono medular, de su vértice va a salir lo que es el filium terminal. Este filium terminal, en esta imagen lo podemos ver, se encuentra más o menos de un color blanquecino. Este se va a dirigir inferiormente o caudalmente y se va a insertar en la base del coxis. El coxis va a tener una forma más o menos como un cono, donde su base va a ser superior y su vértice va a ser inferior. Por eso se dice que el filium terminal se va a insertar en la base, en su parte superior del coxis. Ya. Este filium terminal, en su parte lateral, va a estar rodeado por nervios. En su conjunto, estos van a formar lo que es la
cola de caballo o la cauda equina, porque tiene semejanza a la cola de caballo. Ahora, la configuración externa. Esto es lo que vemos por fuera. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver un surco profundo. A este se le denomina el surco medio anterior porque se encuentra en la parte media y está en la parte anterior. Un poco más lateral, más o menos a 3 milímetros, se va a encontrar el surco anterolateral o colateral anterior. Es importante ya que de este van a emerger las raíces anteriores. Esto ya les expliqué en la anterior imagen. Estas raíces anteriores también se las denomina las raíces motoras. De estas, los impulsos, de esta raíz van a salir los impulsos nerviosos. Y cuando salen a esta se le va a denominar eferente. Tenemos en la parte posterior, de igual manera, tenemos el fascículo, perdón, el surco medio posterior porque se encuentra en el medio y se encuentra en la parte posterior. En la parte lateral, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al surco posterolateral o también denominado al surco colateral posterior, que de este surco va a emerger las raíces posteriores. De estas raíces posteriores el impulso va a entrar. Entonces, esta va a ser aferente. A esta también se le va a denominar sensitiva. Entonces, la parte posterior va a ser sensitiva, la parte anterior va a ser motora. La parte posterior es aferente y la parte anterior es eferente. A estas se les puede distinguir porque la raíz posterior va a presentar este abultamiento. A esto se lo denomina ganglio. Ganglio. Ya. ¿Qué más vemos? Entre el surco medio posterior, que es este de acá, y el surco posterolateral, va a existir el cordón posterior. ¿Qué es todo esto? En la parte superior de la médula va a existir un surco que lo va a dividir en dos partes. Este es el surco paramediano dorsal. Lo va a dividir en el fascículo grácil, que va a ser medial, que se acerca a la línea media, y el fascículo cuneatus, que es lateral. Ya. En la configuración interna, lo más destacable que podemos ver acá es la sustancia blanca, la sustancia gris y el conducto central. El conducto central, o también denominado el conducto ependimario. ¿Por qué? Porque va a estar recubierto por epitelio ependimario. Y como ya les había explicado, el epitelio ependimario siempre va a recubrir las cavidades. Estas cavidades van a estar llenas de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde está? En esta imagen, acá podemos ver las cavidades del cerebro. Acá no se observa muy bien el conducto central o ependimario, pero más o menos acá está. El conducto central o ependimario. Este se encuentra en el espesor de la médula espinal. Este es su límite superior. Acá se va a encontrar con lo que es el cuarto ventrículo. Ya. Este cuarto ventrículo se va a comunicar con esta otra cavidad, que este es el tercer ventrículo. ¿Por medio de quién? Por el acueducto mesencefálico, que después les voy a explicar cuando lleguemos al tema de mesencéfalo. Entonces, esas son las cavidades del cerebro y de la médula espinal, del encéfalo y de la médula espinal. Entonces, acá podemos ver en el corte transversal el conducto central, que es parte de las cavidades, que se encuentran llenas de líquido cefalorraquídeo. Alrededor de este conducto
se va a encontrar esta estructura, que es la sustancia gris. La sustancia gris va a tener forma de una mariposa o de una H mayúscula, que esta va a presentar en su cara, en su parte anterior, las astas anteriores, que estas tienen una función motora, se relacionan con las raíces anteriores, que estas son motoras. Tenemos el asta posterior, que esta se va a relacionar con lo que es la raíz posterior, que es sensitiva. ¿Ya? Entonces, en la sustancia gris, la parte derecha y la parte izquierda se van a comunicar, se van a pasar por la línea media, es más o menos como un puente, que es la comisura gris, por donde se comunica esta parte de la sustancia gris con esta parte de la sustancia gris por este pequeño fragmento, que es la comisura gris anterior y la comisura gris posterior. Ya. Luego tenemos a la sustancia blanca, que como ya habíamos explicado en configuración externa, acá vamos a tener el cordón anterior. Entonces todo esto es el cordón anterior. En su parte lateral encontramos al cordón lateral. Y en su parte posterior al cordón posterior. De igual manera, en la sustancia blanca va a existir comisuras. Lo voy a hacer con otro color. Ya. En la sustancia blanca vamos a encontrar comisuras que son como unos puentes. Aquí está el puente, que va a comunicar esta parte de la sustancia blanca con esta parte de la sustancia blanca, que va a pasar por la línea media. Esta es la comisura blanca. La comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, que es lo mismo que la comisura gris. Perdón, que la sustancia gris. Tiene su comisura gris anterior y su comisura gris posterior, que es por donde se comunican, de lado a lado. ¿Ya? Y eso es todo con configuración interna. Hay otra parte más. Tenemos una tercera asta, que es el asta lateral. Es más o menos así. Se encuentra en esta parte, que esta va a tener una función vegetativa. ¿Ya? Entonces, el asta posterior tenía una función sensitiva. El asta anterior tenía una función motora. El asta lateral va a ser vegetativa. Y así. Ya. Luego tenemos a la función y aplicación clínica. ¿Qué funciones va a cumplir? Va a transmitir impulsos aferentes y eferentes. Esto ya les había explicado. Los aferentes son todos los que entran. Aquí está. Este es por acá va a pasar impulsos aferentes, impulsos que van a llegar hacia la médula espinal. Y estos, acá está entre paréntesis, va a ser sensitivos sensoriales. Acá estos ya les dije que son sensitivos o también son sensoriales. La parte anterior va a ser motor, es por donde sale. Entonces también se relaciona con impulsos eferentes, porque salen. Y este que les había dicho que son motores. La parte anterior es motora. Luego modula los centros nerviosos. Otra función que tiene es originar los reflejos motores y sensitivos. ¿Dónde está? Aquí está.
En este GIF ya lo hemos visto, sobre los reflejos. Al quemarnos la mano vamos a transmitir un impulso nervioso que va a entrar hacia la médula espinal por el asta posterior. Este va a llegar hasta el cerebro, del cerebro va a mandar una respuesta. Esta respuesta va a salir por el asta anterior y va a llegar hasta el músculo. Eso es los estímulos. Ya. Luego tenemos la aplicación clínica. Acá tenemos la paraplegia y la cuadriplegia. En la paraplegia solo va a afectar a los miembros inferiores, mientras que en la cuadriplegia afecta a los miembros superiores y a los miembros inferiores. ¿Por qué? A ver, en esta imagen les voy a explicar. Ya dijimos que el engrosamiento cervical va a inervar a los miembros superiores. Entonces, una lesión que existe a nivel inferior de este engrosamiento cervical va a afectar solo a la parte inferior, o sea, hacia los pies. Si la lesión se encuentra superior al engrosamiento cervical, entonces va a afectar todo lo que se encuentra en la parte de abajo, es decir, va a afectar a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Eso es la paraplegia. Aquí está. Perdón, la cuadriplegia afecta a los miembros superiores y a los miembros inferiores. Luego tenemos al síndrome de Guillain-Barré, que este síndrome en su libro dice que es adquirido, que primeramente se va a empezar en los miembros inferiores y va a afectar a diferentes partes del cuerpo. Ya, ahora sí, empezamos con lo que es el tronco encefálico. La parte más inferior es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Esta, ¿dónde se va a situar? Se va a situar entre, a ver, en esta imagen se va a situar entre, que acá está la médula oblongada, se va a situar entre el puente y en la parte inferior se va a encontrar la médula espinal. Acá se encuentra una imagen más de cerca. Entonces, la configuración externa, ¿qué vamos a encontrar? Va a ser similar a la configuración externa de la médula espinal. Entonces, en la parte anterior vamos a encontrar al surco medio anterior. En sus partes laterales vamos a encontrar al surco preolivar o colateral anterior, o también se lo denomina al surco del hipogloso. ¿Por qué? Porque de acá vamos a encontrar el origen aparente del nervio hipogloso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre origen aparente y origen real? A ver, ¿dónde está? Aquí está. El origen aparente son todos los nervios que podemos ver. O sea, a ver, un ejemplo del nervio hipogloso. El origen aparente del nervio hipogloso es en el surco del hipogloso o en el surco anterolateral. Es por donde lo vemos salir. Mientras que el origen real va a ser el origen que se encuentra en el espesor del tronco encefálico, o sea, en la parte interna, donde se encuentran los núcleos. Ese es el origen real. Y el origen aparente es por donde sale de estos. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, en su parte lateral, ¿qué hemos dicho que encontramos? Encontramos al surco anterolateral o también denominado colateral anterior o también surco preolivar o surco del hipogloso. Tiene muchos nombres esta parte. Pero en su libro está como surco preolivar o surco colateral anterior. Por donde va a salir el origen aparente del nervio hipogloso. ¿Por qué se le denomina preolivar? Pre significa hacia adelante. Preolivar, oliva, adelante de la oliva vulvar. Las olivas vulvares son estas prominencias que más adelante les voy a explicar.
¿Qué más? Ya. Algo que me olvidé mencionarles es en el surco medio anterior. En la parte superior se va a encontrar el agujero ciego, mientras que en su parte inferior va a estar interrumpida por la decusación piramidal. ¿Qué es la decusación piramidal? No está en su libro, pero les voy a dar como un dato extra. A ver, si cortamos la médula oblongada, vamos a ver esta parte de acá. Estas son fibras del fascículo, eh, ¿cómo se llama? Córtico-espinal, sí, el fascículo córtico-espinal, pero, o sea, estos fascículos van a venir desde el cerebro y se van a entrecruzar en esta parte. Por eso se le denomina la decruzación piramidal, porque hay una decruzación de fibras en esta parte. Pero eso no está en su libro, solo les doy como un dato extra. Aquí está la decruzación piramidal, que se va a encontrar en el surco medio anterior. Lateralmente este surco, ¿qué se va a encontrar? Se van a encontrar las pirámides vulvares. Ya. Se van a encontrar las pirámides vulvares. Sí, eso es. Ahora, en la cara lateral, como ya les había dicho, ¿no? El surco preolivar se encuentra por delante, adelante de quién? De la oliva vulvar. Entonces, en esta parte se encuentra el surco preolivar o el surco anterolateral. Pero esto lo estamos viendo en una cara posterolateral, en una vista posterolateral. Ya. En la parte posterior de las olivas vulvares, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar el surco retroolivar. Retro, ¿qué significa? Se encuentra hacia atrás. Retro, ¿atrás de quién? De la oliva. El surco retroolivar o también denominado el surco colateral posterior. ¿Qué se va a encontrar en este surco? Se va a encontrar el origen aparente de quién? Del nervio glosofaringio. En esta parte se encuentra el nervio vago. Al vago también se le denomina como neumogástrico. Tiene dos nombres. Puede ser vago o neumogástrico. Entonces tenemos la parte superior al nervio glosofaringio. En la parte inferior tenemos al nervio vago o neumogástrico y más inferiormente tenemos al nervio accesorio o también es denominado el nervio espinal. Estos son es el origen aparente de estos tres nervios. Ya, ¿qué más tenemos? En la parte posterior, en la cara posterior, se va a dividir en dos partes. A ver, lo voy a dividir. Ya. Ya. En la parte posterior se va a dividir en dos partes. Una parte superior, que es como un triángulo, y otra parte inferior. ¿Ya? Vamos a explicar primero la parte inferior, que es igualmente es similar a la configuración externa de la médula espinal. ¿Por qué? Porque vamos a tener al surco medio posterior. Entre el surco medio posterior y el surco retroolivar vamos a encontrar otro surco que va a dividir a este en el fascículo cuneatus y el fascículo, perdón, el fascículo grácil y el fascículo cuneatus. El fascículo grácil en su parte superior va a presentar estas eminencias que se denominan los tubérculos. El tubérculo grácil también tiene otro nombre que se denomina clava, pero eso no está en su libro, como dato extra. Entonces, tenemos en su parte superior el tubérculo grácil. Y en la parte lateral, donde se encuentra el fascículo cuneatus, tenemos el tubérculo cuneatus. Aquí está. Ya. Luego tenemos, eso ha sido en la parte inferior de la cara posterior. Ahora, en la parte superior de la cara posterior, ¿qué se va a encontrar?
se va a encontrar esta estructura en forma de triángulo. Ahí está. Que este es el piso inferior del cuarto ventrículo. ¿Qué les había dicho que era el cuarto ventrículo? Aquí está. Les voy a mostrar. Aquí está. Forma parte de las cavidades. Esta de acá es el cuarto ventrículo. Pero esta parte no nos está mostrando la cavidad porque no se puede ver. Esta parte nos muestra lo que es el piso. Es como su límite anterior del cuarto ventrículo. Entonces, este va a ser el piso inferior del cuarto ventrículo. Entonces, en la parte superior de la cara posterior de la médula oblongada, ¿qué se encuentra? El piso inferior del cuarto ventrículo. El piso superior del cuarto ventrículo no va a corresponder a la médula oblongada, sino que va a corresponder al puente. Ya. Luego tenemos en la configuración interna. La configuración interna son todos los núcleos que podemos observar acá. Estas imágenes son de diferentes cortes, de diferentes niveles de la médula oblongada. Este corte es de la parte inferior, esta es de la parte un poco más superior y esta es en la parte donde se encuentra el piso del cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué núcleos se pueden observar? Tenemos el núcleo glosofaringio, núcleo vago o neumogástrico y el núcleo accesorio o espinal. ¿Qué es su origen aparente? Ya dijimos que es esta parte de acá. Acá se ve mejor. Aquí está, en el surco retroolivar o surco colateral posterior. Entonces, ¿cuál es su origen real? Su origen real se va a encontrar acá. ¿Dónde está? Aquí está. Es el núcleo ambiguo. A ver, se los voy a dibujar. Esto no lo menciona su libro, pero es importante que lo sepan para poder entenderlo. Ya. Tenemos al núcleo ambiguo. Es más o menos así. Vista desde una cara sagital, en una vista sagital, tenemos al núcleo ambiguo. ¿Dónde está la fecha? Aquí está. De este núcleo ambiguo van a salir 3 nervios. Así es. Entonces, de este núcleo ambiguo salen 3 nervios. Estos 3 nervios, ¿quiénes son? En la parte superior tenemos al nervio glosofaringio. En la parte media tenemos al nervio neumogástrico, también denominado vago. Y en la parte inferior tenemos al accesorio o también denominado espinal. Entonces, ¿estos dónde se van a encontrar? Se encuentran en esta parte. Aquí está. Este es el núcleo ambiguo. Entonces, ¿cuál es el origen real del nervio glosofaringio? Es el nervio ambiguo. ¿Cuál es el origen real del nervio accesorio? Es el nervio ambiguo, núcleo ambiguo, perdón. ¿Y cuál es el origen real del vago? Es el núcleo ambiguo. Los tres vienen del núcleo ambiguo. Esto no está en su libro, pero es para que puedan entenderlo mejor. Ya. Luego tenemos al nervio hipogloso. ¿Cuál era su origen aparente del nervio hipogloso? El origen aparente del nervio hipogloso es el surco preolivar o colateral anterior. Aquí está. Estas son es la raíz del nervio hipogloso. Esta de acá. Entonces, ¿dónde se va a encontrar en su parte interna? Ya, a ver. ¿Dónde está?
Lo he perdido. Estaba por aquí. Aquí está. Aquí está el nervio hipogloso. O sea, es el origen real del nervio hipogloso. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? A la oliva vulvar. Al núcleo de la oliva vulvar. ¿Qué hemos dicho que era la oliva vulvar? Son estas prominencias que se encuentran entre el surco preolivar y el surco retroolivar. Acá los podemos observar. ¿Ven como esto, como unos gusanitos? Estos son las olivas. Estas van a formar esta prominencia. ¿Ven? Acá forman la prominencia. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? El núcleo grácil o cuneatus. Estos núcleos se van a encontrar más o menos a esta parte de más o menos en esta parte de la médula oblongada. En un corte, en esta parte vamos a observar esta imagen. En esta imagen, en la parte posterior vamos a observar los núcleos de ¿quién? Los núcleos del grácil y del cuneiforme. Que de estos van a salir estas fibras que van a formar esta decusación. Es una decusación sensitiva. La decusación que hemos visto, que ya les había explicado en esta parte, que se observa en la cara externa, es una decusación motora, es de tipo motor, mientras que la decusación que proviene en las fibras del cuneatus y del grácil van a formar una decusación sensitiva. Esta decusación sensitiva va a formar lo que es el núcleo sensitivo del trigémino. Ya, eso es. Esto ya hemos visto. Ya. Realiza una pregunta. ¿Sí? ¿El fascículo cuneatus y el fascículo gracilis están en un mismo lado o están, o sea, ya cuando estamos en la protuberancia, están en un mismo lado o son diferentes en cada lado? En la protuberancia. ¿Aquí? Sí, sí, exacto. Ahí. Mm, si no me equivoco, en esta parte no se observan los núcleos. O Tienen sea, mayor visión son, en lo que... son como más ¿Mm? imaginarios. No, no. A ver, no sé cómo explicarlos. A ver, vamos a ver esta parte. O sea, son muy, se los puede ver con el microscopio, son muy pequeños. O no, no entiendo muy bien a qué te refieres. Es que yo, mira, yo pensé, bueno, la médula espinal, como también la médula oblonga o el bulbo raquídeo, a lo que he observado es que se divide prácticamente en dos lados, o en dos porciones, lado izquierdo y lado derecho por el surco medio, tanto posterior como el anterior. Entonces yo pensé que el fascículo gracilis estaba del lado derecho y el cuneatus del lado izquierdo. Algo así estaba pensando. Ah, ya, 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 ya. A ver. Lo voy a dibujar en esta parte. Aquí. O sea, tú pensabas que, digamos, el grácil se encontraba a la izquierda y el cuneatus se encontraba a la derecha, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. A ver, acá tenemos un ejemplo. O sea, como ya les dije, las estructuras de esta parte son casi similares a las que se encuentran en el bulbo raquídeo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta parte. Acá tenemos en la parte posterior, toda esa es la parte posterior, lo vamos a dividir hasta. Vamos a tomar toda esta parte. Lo vamos a dividir en dos. Una parte derecha y otra parte izquierda.
¿ya? Entonces, en la parte derecha es, o sea, es como un espejo, ¿ya? Si digamos, acá tienes el surco colateral posterior, al otro lado también vas a tener al surco colateral posterior. Acá están los surcos colaterales posteriores. Entonces, ¿quién lo va a dividir? A esta parte va a ser el surco paramediano dorsal. Todo esto es el cordón posterior, ¿verdad? Acá está el cordón posterior. Y como les dije, es como un espejo. Al otro lado, en la parte derecha, también se va a encontrar el cordón posterior. Son similares. ¿Ven? Cordón posterior, cordón posterior. Entonces, ¿quién lo va a dividir? El surco paramediano dorsal. Aquí está el surco paramediano dorsal en la derecha. Y en la izquierda también va a estar el surco paramediano dorsal. Es como un espejo. Ahí está. Entonces, la pregunta era, el fascículo grácil se va a encontrar en la parte medial. A ver, acá se los voy a dibujar. Así está, ¿verdad? Así. Está feo. Ya. Aquí este es el surco que los divide. Esta es la línea media. Ya. Entonces acá tenemos el fascículo grácil. Acá tenemos el fascículo cuneatus. El fascículo grácil se va a encontrar medial. Medial, ¿qué quiere decir? Que se va a encontrar cerca de la línea media. Esta es la línea media. Cerca al centro, eso quiere decir medial. Entonces, el grácil se va a encontrar medial. Acá también va a haber otro grácil en la parte derecha. En la parte izquierda también hay otro grácil. También va a haber otro cuneatus en la parte derecha y otro cuneatus en la parte izquierda. El grácil se va a encontrar en la parte medial, mientras el cuneatus se va a encontrar hacia afuera, en la parte lateral. O sea, es como un espejo, ¿ya? Entonces eso significa que el ¿Está fascículo claro? ¿Sí? cuneatus o sea, eso significa que el fascículo cuneatus como el gracilis van a estar en medio de entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior. Sí. Aquí está, miren. Este es el surco medio posterior acá. Surco medio posterior. Entonces, estos de acá se van a encontrar entre el surco medio posterior y el surco colateral posterior. Y al O sea, llegar al el grácil y triángulo el de... cuneatus, está claro, ¿verdad? Sí, se entendió bien. Entonces, los fascículos van a formar lo que son los tubérculos del, bueno, no los tubérculos, sino bueno, se van a separar en sí cuando lleguen al triángulo del piso del cuarto ventrículo. ¿Aló? Hola, ¿me escuchaste el último? Sí, está un poco entrecortada. Ya, dime. Bueno, te decía que entonces o sea, los fascículos cuneatus y gracilis serán los que se separen al final cuando se forme el triángulo del espacio del piso del cuarto ventrículo. Eh, a ver, piso, ¿dónde está? Aquí, ya. ¿Cómo era esta parte? O sea, sí, va a haber como una separación. Cuando ya llegué cerca al piso del cuarto ventrículo, o del piso inferior del cuarto ventrículo, estos se van a separar. Si no me equivoco, el... eh, no sé cómo explicarlo muy bien esta parte. A ver, acá, ya. O sea, sí es como que todas estos cordones
es como que se van a separar. Lo he leído hace un momento. Era de... Uy, el cordón posterior y el... No recuerdo muy bien. Pero, o sea, sí, cuando lleguen al cuarto ventrículo, va a haber una separación. Pero no recuerdo muy bien quiénes se van al pedúnculo cerebral medio, quiénes van a formar los pedúnculos cerebrales medios, superiores o inferiores. Esa parte creo que no está en su libro. Mm, ¿Cuál era Sí, tu no, no hay pregunta? problema, Disculpa. solo, sí, no, no hay problema. No, no quería saber si es que formamos los pedúnculos. Lo que quería saber era si es que se separaban al momento de llegar al triángulo. Porque el libro Ah, dice que sí, cuando se están suspendiendo hacia arriba, llega y se separan. Entonces, esa era mi duda. sí, o sea, sí. Cuando llegan en esta parte, sí se van a separar. O sea, es como que se van a abrir. Ubicas el conducto ependimario que se encuentra en la médula espinal. De este conducto ependimario es como que se encuentra en esta parte y se va a abrir. O sea, va a formar una cavidad un poco más grande. Y estas partes se van a separar, se van a medio que ensanchar. Algo así, no sé cómo O sea, explicarlo. el conducto ependimario entra por el agujero ciego y va a penetrar prácticamente toda la consistencia de la médula hasta llegar al piso del cuarto ventrículo y va a finalizar en el triángulo, bueno, en ese espacio. En el cuarto ventrículo. Sí, o sea, todo esto son cavidades que se comunican entre sí. Tenemos el conducto ependimario. Del conducto ependimario, este se va a abrir y cuando este se abre, va a formar el cuarto ventrículo. Aquí está. Ah, ya, ahora sí ya quedó claro, ahora sí ya quedó claro. Ya, ya, ya. ¿Dónde me he quedado? Ya, en protuberancia, ¿verdad? Sí, ahí te quedas. Ya. ¿Dónde está mi agua? Es que se me seca la garganta. Ya, ya. Entonces, pasamos con lo que es la protuberancia. Primero hay que saber dónde se encuentran las estructuras. O sea, de cada estructura, dónde se encuentra. Luego les voy a pasar una notita que tengo, que es para poder describir a las estructuras. Tenemos en número uno decir el nombre. Bueno, esto nos han dado en la primera clase teórica de anatomía. Número dos, ¿dónde se va a encontrar la situación anatómica? Ahora eso les voy a explicar. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se sitúa anatómicamente? ¿Ya? Entonces, la protuberancia, ¿entre qué estructura se va a encontrar? Se va a encontrar entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. ¿Por quiénes va a estar delimitado? Va a estar delimitado por este surco, que es el... eh, ay, chicos, me he olvidado explicarles una cosa más. Ahorita me recuerdo. De la médula oblongada tenemos este surco de acá, que es el surco bulbo protuberancial. Bulbo, ¿por qué? Porque viene del nombre de bulbo raquídeo. Protuberancial, ¿por qué? Porque viene de protuberancia, bulbo protuberancial. En este surco se van a encontrar tres estructuras. Bueno, van a emerger tres estructuras. ¿Quiénes van a ser? Tenemos en la parte superior de las pirámides vulvares la emergencia o el origen aparente del abducens. El abducens es parte de los 12 pares craneales. Al nervio abducens también se le denomina el motor ocular externo. Entonces, puede que les pregunte qué estructuras se encuentran en el surco bulbo protuberancial. Se encuentra nervio, el nervio abducens,
Y en su parte lateral se encuentra un nervio muy importante que es el nervio facial. ¿A nivel de quién? Em, de las olivas. ¿Quién más se va a encontrar acá? El nervio intermediario o de Wirsberg. No sé cómo se pronuncia. Es W-R-I-B-E. Wirsberg. Bueno, el nervio intermediario y el nervio facial se encuentran juntos en la parte lateral. A nivel de las pirámides vulvares está el nervio abducens o motor ocular externo. Eso me faltaba mencionar. Ya. Entonces continuamos con protuberancia. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser sus límites? Su límite inferior va a estar dado por ¿quién? Por el surco bulbo protuberancial. Acá está, el surco bulbo protuberancial. Su límite superior se va a encontrar el surco ponto peduncular. ¿Por qué se denomina ponto peduncular? Ponto viene de puente y peduncular de pedúnculos. Estos son los pedúnculos cerebrales. Ya. A ver, ¿qué más tenemos? La batería. Ya. Ya. Entonces, su cara posterior. Acá lo podemos ver. ¿Por quiénes va a estar delimitado? Lo voy a hacer dibujando para que puedan entender mejor. Ya. Voy a ver de color lila. Ya. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Vamos a tener su límite superior y su límite inferior, que es muy diferente a la parte anterior. En la parte anterior que dijimos que era su límite superior, era el surco ponto peduncular. Este es su límite superior. Su límite inferior, ¿cuál es? El surco bulbo protuberancial o también se denomina el surco bulbo pontino. Pero en su libro está como surco bulbo protuberancial. Ya. En su parte posterior es distinto. ¿Por qué? Porque su límite superior se va a encontrar por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Estos son los tubérculos que en la parte de mesencéfalo ya les voy a explicar. Tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Entonces, su límite superior se encuentra por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Su límite inferior va a estar dado por la línea que atraviesa los ángulos laterales del piso del cuarto ventrículo. El piso superior del cuarto ventrículo pertenece a la protuberancia y el piso inferior del cuarto ventrículo, que ya lo habíamos explicado dónde pertenece, pertenece al bulbo raquídeo o médula oblongada. Ya. En su cara anterior, ¿qué estructuras vamos a observar? Tenemos este surco de acá, que se le denomina el surco basilar. Ya, está. El surco basilar. ¿Por qué se le denomina surco basilar? Porque por acá va a estar la arteria basilar. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar estas estriaciones. ¿Por qué se dan estas estriaciones? Porque en su parte interna vamos a encontrar unos fascículos. O sea, por dentro van a pasar unas fibras o fascículos.
unos fascículos denominados pontos cerebelosos, que después les voy a explicar. ¿Qué más tenemos? Tenemos los rodetes laterales, que son estas prominencias de acá. Lateral a estos rodetes, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar el, el origen aparente del nervio trigémino. Aquí está. Entonces, si les ponen como pregunta, ¿cuál es el origen aparente del nervio trigémino? Y ahí les pueden poner varias opciones. Protuberancia, bulbo raquídeo, mesencéfalo, cerebelo. Entonces la respuesta es protuberancia o puente de Barol. Ese es el origen aparente de quién? Del nervio trigémino. Ya. Luego, en su cara posterior, o sea, su cara anterior se va a dirigir hacia la parte posterior y va a formar lo que son los pedúnculos cerebrales, perdón, cerebelosos, porque estos se dirigen hacia el cerebelo medios. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios en su parte posterior. ¿Qué más se va a encontrar? Se va a encontrar el piso superior del cuarto ventrículo. Y eso. Luego pasamos a la configuración interna. Ya. Que agarramos el puente, lo cortamos a la mitad. Y como les dije que acá tiene estriaciones, estas estriaciones van a ser estas de acá. Son fibras o fascículos. Bueno, son fibras. Son fibras pontocerebelosas. Que de estas, su origen va a ser estos núcleos, los núcleos del puente. Aquí están. Los núcleos del puente. Que de estos núcleos del puente salen estas fibras pontocerebelosas que se dirigen al cerebelo. ¿Qué más? Tenemos a estas fibras, a las fibras también se les denomina haces, córtico-espinales. A ver, ¿qué más tenemos? La porción motora del nervio trigémino y, si no me equivoco, también está la porción sensitiva. Aquí está. La porción principal del núcleo sensitivo del trigémino. Acá les voy a explicar mejor. El núcleo sensitivo del nervio trigémino es más o menos así, alargado. Aquí está. Así, tan, 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 tan. Y viene por acá y acá tiene su cuerpo. Aquí está. Entonces, el nervio trigémino, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la médula oblongada. Se va a encontrar en la protuberancia y en el mesencéfalo. Es largo. Pero esa solo es la porción sensitiva. La porción motora es, miren, acá está, es pequeñito. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a encontrar? En el puente se va a encontrar el núcleo sensitivo, aquí está, el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo motor del trigémino. Esa es su configuración interna. Luego tenemos a la salival superior, el núcleo lacrimomuconasal, que de igual manera acá encontramos núcleos salivales. Tenemos núcleos salivales superiores. Los superiores van a pertenecer al puente y el núcleo salival inferior pertenece al bulbo raquídeo. Ay, ya. Luego pasamos con lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo va a pertenecer, como ya sabemos, en el parte del tallo encefálico. Se encuentra en la parte superior. Entonces describiremos la situación que se encuentra debajo y que se encuentra en la parte superior.
Del mesencéfalo, en su parte inferior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al puente o protuberancia. En su parte superior, ¿a quién encontramos? Al diencéfalo. Todo esto es el diencéfalo. Ya. Ya. En la configuración externa, ¿qué vamos a encontrar en su cara anterior? En su cara anterior vamos a encontrar estos de acá. No, primero, ¿por quiénes van a estar delimitados? En su parte superior, el mesencéfalo se va a encontrar delimitado por quiénes, por el tracto óptico. Aquí está. Este es el tracto óptico. Entonces lo va a delimitar en su parte superior, ¿quién? El tracto óptico. Y en su parte inferior, ¿quién lo delimita? Es el surco pontopeduncular. Estos son los pedúnculos cerebrales. ¿Por qué? Porque se tiene cerebro. Entre estos pedúnculos cerebrales se va a encontrar esta fosa, que es la fosa optopeduncular. En esta fosa optopeduncular, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar estas eminencias que se las denomina los cuerpos mamilares. ¿Qué más se va a encontrar? Se va a encontrar en su parte superior, va a emerger este de acá, el infundíbulo o tallo pituitario. Luego tenemos en su parte más inferior y posterior, vamos a encontrar esta lámina. Es como una lámina así, que se encuentra perforada. Por estas perforaciones van a pasar distintos vasos, arterias, venas, nervios. Ya. A este segmento se le denomina la sustancia perforada posterior. En su parte más inferior va a emerger estos dos nervios. Perdón, este nervio, porque como ya les dije, es como un espejo, se repite lo mismo al otro lado. Tenemos al nervio oculomotor. ¿Qué más tenemos? En su parte lateral, creo que no se ve acá. Ya. Con este color voy a hacer. En su parte lateral, ¿qué estructura se va a encontrar? Se va a encontrar el nervio troclear. Troclear o también denominado el nervio patético. Aquí están de color celeste. Estos se van a encontrar como que abrazando. Aquí está. Aquí está el nervio. Estos se dirigen hacia la cara anterior. Lo están abrazando. Aquí está. ¿Ven? Ya. Eso se encuentra en la cara lateral. Se encuentra el nervio troclear patético. Ya. Ahora, en la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la lámina cuadrigémina. ¿Qué esta lámina cuadrigémina qué va a tener? Va a tener los tubérculos cuadrigéminos. Tenemos un tubérculo cuadrigémino superior, otro tubérculo cuadrigémino superior, un tubérculo cuadrigémino inferior y otro tubérculo cuadrigémino inferior. Ok, estas van a estar divididas por el surco cruciforme. Este es el surco cruciforme. ¿Por qué se le denomina cruciforme? Porque parece una cruz. Aquí está, el surco cruciforme. ¿Quién es? Puede que les pregunte, ¿quién divide a los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores? El surco cruciforme. Del surco cruciforme, su parte vertical se va a encontrar ¿quién? El lecho pineal, pero este lecho pineal solo se va a encontrar en su parte superior, el lecho pineal. ¿Por qué se le denomina lecho pineal? Porque en este va a descansar ¿quién? El cuerpo pineal. ¿Ya? Este solo es en su parte superior. Ahora, en su parte inferior del segmento vertical del surco cruciforme,
¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar el frenillo del velo medular superior. Aquí está. Este es el frenillo. Ya. El frenillo del velo medular superior. A los lados de este frenillo se va a encontrar el origen aparente de quién, del nervio troclear o patético. Este es su origen aparente. En la cara posterior, por debajo de quién, de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, al lado de el frenillo del velo medular superior. Es el origen aparente de quién, del nervio troclear o patético. Que este ya dijimos dirigir hacia adelante, va, es como que lo estuviera abrazando. Ay, ¿qué más? Ya. Y por último, tenemos a la configuración interna. Como ya dijimos, la configuración interna es un corte que le hacemos a la parte del mesencéfalo y lo vamos a ver de una vista superior. ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Qué se va a encontrar en el espesor del mesencéfalo? Se va a encontrar el acueducto mesencefálico. Este es el acueducto mesencefálico o de Silvio. ¿Y qué es el acueducto mesencefálico? Acá, como ya les dije, este es el conducto central o ependimario. Es parte de las cavidades. Es el conducto central o ependimario. ¿Con quién se comunica? Con el cuarto ventrículo. Ahora, el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo se van a comunicar por este conducto. ¿Ven? Acá, esto es el mesencéfalo. ¿Ven? Acá se encuentran los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, el ventrículo, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿por quién se van a comunicar? Por el acueducto mesencefálico o de Silvio. Entonces, ¿qué se va a encontrar en el espesor del mesencéfalo? El acueducto mesencefálico o de Silvio. Aquí está. El acueducto mesencefálico de Silvio. Alrededor de este, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar el origen real del nervio trigémino. ¿Qué más? Se va a encontrar el núcleo del nervio oculomotor. Aquí está. El núcleo del nervio oculomotor. Este núcleo se va a dirigir hacia la parte anterior y va a salir cerca del, aquí está, nervio oculomotor. Este ya es su origen aparente. Sale por la parte de adelante, entre el surco pontopeduncular. Aquí está. Aquí está su origen real. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el núcleo rojo y la sustancia negra, que es importante ya que en esta se va a sintetizar lo que es la dopamina. Les pueden preguntar, ¿en qué parte se sintetiza la dopamina? En la sustancia negra o también denominada locus niger. Pero sustancia negra, se suena mejor. Entonces, una falta o deficiencia de dopamina, ¿qué va a causar? Va a causar el Parkinson. Y eso es todo. Mañana vamos a continuar con cerebelo. ¿Tienen preguntas? Sí, Melissa, una pregunta referente a los núcleos que mencionaste de los nervios. ¿Estos se van a extender como si fueran axones a lo largo de la médula?
No entendí muy bien tu pregunta, ¿puedes volver a repetir? Bueno, te decía, o sea, los núcleos, por ejemplo, del nervio trigémino, al momento de salir en forma de nervio, ¿se va a extender a lo largo de la médula? O sea, los núcleos. Sí, los núcleos. No. O sea, el origen real, o sea, lo que se encuentra por dentro de los núcleos. A ver, acá les voy a mostrar esta imagen. Aquí están los núcleos. O sea, no se van a extender hasta la... A ver, por ejemplo, estos no se extienden hasta la médula espinal ni van a subir más allá de su límite. Van a tener un tamaño específico. O sea, se van a encontrar en un solo lugar. Y ahí se quedan. Ah, ya está bien, muchas gracias. Ya. ¿Tienen más preguntas? Ya, chicos. Entonces, mañana vamos a continuar. Esta clase la he grabado, la voy a subir a YouTube y por el grupo les voy a pasar el enlace. ¿Ya? Ya. Entonces, nos vemos mañana. Descansen, estudien. Ya. Chao, chicos.